Saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bueno que nos volvemos a ver, qué bueno que podemos estar una vez más reunidos para seguir conociendo, para seguir hablando acerca de las cosas maravillosas que la Torá tiene para nosotros. Acabamos de cantar este pequeño canto que, como ya he comentado, es un canto que está inspirado en la letra del texto hebreo que aparece en Yeshayahu Naví, el profeta Isaías, en el capítulo 63. El texto dice, aunque Abraham, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca, tú, Adonai, eres nuestro Padre y nuestro Redentor por siempre. Este es tu nombre. Entonces, con esa perspectiva, nosotros que estamos de este lado de Occidente, podemos acercarnos delante del Eterno, aunque estamos lejos de la descendencia de Abraham, aunque estamos lejos del pueblo de Israel, ciertamente. El Eterno es nuestro Padre, el Eterno es nuestro Creador, nuestro Hacedor y también nuestro Redentor. ¿Sí? Por eso estamos aquí aprendiendo un poco más acerca de lo que la Torá, lo que el texto de que el Eterno dio a Moisés, a su siervo Moisés, quiere decirnos para cada uno de nosotros. Ciertamente que la Torá fue entregada a un pueblo especial que fue escogido entre todos los pueblos de la tierra, pero a través de ese pueblo nosotros también podemos acercarnos y conocer la voluntad que el Eterno tiene para todos los seres humanos que son su creación. Hemos estado platicando en los últimos videos acerca de este pasaje, de este texto que en lo personal es un pasaje maravilloso, ¿sí? De Éxodo capítulo 34 en el verso 6, en donde el Eterno eh, quiere hablar de sí mismo, quiere revelar, quiere decir qué es lo que Él es, cuál es la esencia de su identidad y de su carácter. Como en otras ocasiones lo hemos mencionado, muchas veces tenemos una definición acerca de lo que el Eterno es, definiciones que hemos aprendido a través de la teología, a través de muchas circunstancias y creemos que Dios es esto, por lo que la cultura, por lo que nuestra tradición familiar muchas veces nos ha dicho, pero no hay mejor manera de entender lo que el Eterno es, lo que Adonai, nuestro Creador, es, sino a través de lo que Él mismo expresa de sí mismo, ¿sí? De las palabras que salen de su boca, ¿sí? Y estamos en ese encargo de poder entender cuál es el carácter del Eterno. Y muchas veces cuando estudiamos su carácter nos damos cuenta que está muy, muy alejado de lo que nosotros teníamos como expectativa. Nos damos cuenta que las cosas que nosotros creíamos o las cosas que nosotros habíamos concebido están lejos de lo que Él realmente es. Sí, yo he platicado con mucha gente y la gente me dice, bueno, es que yo imaginaba que Dios era así, un Dios lejano por allá, en un lugar inaccesible donde Él está y ahí Él solo está y nada tiene que ver con nosotros. Bueno, la verdad es que a través del texto de la Torah nosotros nos damos cuenta que el Eterno tiene un carácter muy especial y su carácter siempre está ligado a la bondad, hacia el bien, y ese bien está orientado hacia cada uno de nosotros, porque el Eterno se interesa por nosotros, se interesa por cada uno de los seres humanos que Él ha creado. Vamos a repasar el pasaje que hemos estado viendo las últimas semanas. Es un pasaje que, como ya hemos mencionado, aparece en Éxodo capítulo 34 en el verso 6 o en el libro de Shmot, ¿sí? En el libro de los nombres. El libro de Shmot es el libro que narra
la salida de los hijos de Israel de Egipto, de Misraim, y justo a la mitad del libro de Shemot encontramos el pasaje que nos habla acerca de el pacto que el Eterno hizo con la nación de Israel para llegar a ser su pueblo, una nación santa de reyes y sacerdotes. Esta sección es Eserit Adevarim, o las 10 palabras en el libro de Shemot. Pero mencionábamos al principio que durante este traslado de que el pueblo de Israel está en el desierto, algo malo pasa. Recordará la escena del becerro de oro que los hijos de Israel hacen, y en ese contexto en el que los hijos de Israel han fracasado totalmente, que han fallado totalmente a guardar los mandamientos que recién habían recibido, es que el Eterno habla de su propio carácter. Entonces ese es un punto importante, porque el Eterno expresa el carácter que Él tiene justo cuando el ser humano falla. Cuando Él saca al pueblo de Israel, le da las ordenanzas en Éxodo 20, en Éxodo 32, los hijos de Israel pecan haciendo una estatua, un ídolo, y es en ese contexto que el Eterno decide expresar quién Él es. Moisés le dice: ¿cómo sé yo que tú nos vas a llevar hasta allá donde prometiste llevarnos? Y le dice: déjame verte, déjame contemplarte para saber que vas a cumplir lo que tú nos has prometido. Y el Eterno le dice: prepárate 2 piedras como las anteriores. Recordemos que las anteriores piedras fueron quebradas por Moisés. Entonces el Eterno le dice: prepárate 2 piedras y sube otra vez al monte, que voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar lo que Adonai es. Entonces ahí aparece el pasaje, Éxodo capítulo 34 en el verso 6. Y tenemos aquí nuestra tabla de la lectura. Ok, aquí está. Es el texto de Éxodo 34:6. Todo lo que está en rojo es todo lo que ya hemos visto, todo lo que ya hemos analizado. Y al final tenemos una sola palabrita, esta que está aquí abajo, esta que está en color azul, que es la única que nos falta por estudiar, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy estamos finalizando con la lectura de este pasaje, así es que debemos estar contentos porque ya analizamos todo esto y solo nos queda este pasaje aquí. Vamos a leer lo que dice aquí arriba. Vayavor Adonai al panav, vayavor, y cruzando Adonai sobre el rostro, hablando del rostro de Moisés. El Eterno cruza sobre el rostro, es decir, pasó delante de Moisés. Vayavor Adonai al panav, vaikra Adonai, vaikra Adonai, dice, y declaró Adonai, o dijo Adonai: Adonai el Rahum be Hanun erech Avajim be Rav Gesed. Todo esto ya lo vimos en todos los videos anteriores, lo volvemos a repasar rápidamente. Adonai es el nombre personal que va a revelar el Eterno a Moisés en Éxodo capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y 6, ahí donde aparece en primera instancia el nombre de Adonai, aquí el tetragramatón, Adonai. Luego dice el Rahum. El significa la autoridad más alta, más elevada. Decíamos que el Eterno no le pregunta a nadie, porque no hay nada ni nadie sobre él ni al lado de él que pueda cuestionar los actos del Eterno. Él, la autoridad más alta. Rahum es el que ama con un amor entrañable, o el que da la calidez de un amor entrañable paternal. El Eterno es el Padre Celestial, el Rahum. De Hanun, el concepto de Hanan significaba dar la bienvenida, abrir la puerta, el que abre el muro para que la gente pueda entrar. Cuando el hombre hace teshuvah, se arrepiente, busca al Eterno, el Eterno abre el muro para darle la bienvenida al ser humano. Erech Apajim. Erech Apajim, Erech es lento, y Apajim, la nariz.
Él es lento, o el que tiene una calma, una profunda calma reflexiva. El que es paciente, el que sabe que estamos en el proceso, que a veces nos equivocamos, que a veces fallamos, que a veces no cumplimos el mandamiento y brincamos sobre el mandamiento, pero Él es paciente, Él es tranquilo, Él no pierde la compostura, Él no pierde esta paciencia reflexiva y nos da la oportunidad porque sabe que estamos en el proceso. Dice Salmo 103, 8, 9, 10, dice: no nos ha pagado conforme a nuestra maldad y nos ha dado conforme a nuestros pecados, porque como se compadece el Padre sobre los hijos, así se compadece el Eterno sobre aquellos que le aman. Pero veíamos también que Hafajim no es que Él esté inactivo, que Él pueda ver la maldad y no hacer nada, sino que Él, con una calma reflexiva, da el pago a cada uno según lo merece. Veamos que el Eterno suelta la maldad, Él suelta el pecado, pero nunca va a dejar sin castigo. Nunca va a dar por inocente al que es culpable. ¿Sí? Él va a quitar la carga del pecado, del peso del pecado, cuando se ha subsanado completamente. ¿Sí? Erech Hafaim Verav Gesed. Veíamos que la palabra Gesed era como Hazá. Hazá significa resguardo, protección, estar abrigado, estar en el hogar. El Eterno es el refugio. Gesed es Hazá o Mejazé, estar bajo resguardo, estar bajo protección. El Eterno dice que Él es el que nos da el perdón, el resguardo y la protección cuando realmente nos acercamos a Él para buscar su rostro, cuando nos volvemos a sus mandamientos, cuando nos volvemos en arrepentimiento a buscar hacer su voluntad. Él nos perdona. La palabra juz emparentada con gesed, juz significa perdón, significa soltar, ¿sí? Entonces juz era resguardar, perdonar. Mejasé era dar abrigo y estaba emparentado con gesed porque el Eterno es el que nos perdona, el que nos protege, el que nos da abrigo. Decía el salmista: yo voy a estar confiado y seguro debajo de tus alas. La última palabra que tenemos aquí es la que nos toca analizar el día de hoy. Con eso terminamos. Ve'emet. Ve'emet. Aleph, Mem, Tav. Tenemos una letra Vav al principio, que es una conjunción que en el texto hebreo, esta Vav funciona como I. Entonces sería Berav, Gesed, Ve'emet, y muy grande en compasión, en perdón, grande en perdón, y la traducción al español dice verdad, Ve'emet, grande en verdad. Emet. Como hemos mencionado ya en varias ocasiones, los conceptos que nosotros tenemos en español, por ejemplo el concepto de verdad, no puede entenderse de otra manera que no sea por medio de la mente, de la lógica, de la mente abstracta del ser humano. No podemos cuantificar la verdad, no podemos decir tenemos 5 kilos de verdad, no podemos decir tenemos 20 metros de verdad, no la podemos cuantificar, pero los conceptos como emet desde la perspectiva hebrea, esos conceptos son conceptos no son abstractos, son concretos. Los conceptos hebreos son conceptos concretos que sí se pueden ver, que sí se pueden cuantificar, que se pueden ver, que se pueden oler, que se pueden oír, que se pueden tocar, que son palpables y que se pueden incluso probar, ¿sí? Es decir, se pueden percibir por medio de los sentidos, porque son
cosas muy, muy, muy concretas, con una existencia física real. De hecho, esa sería la mejor definición para el concepto de verdad desde la perspectiva hebrea. Algo que puedes tocar, algo que puedes ver, algo que puedes oler, algo que puedes probar, algo que puedes oír, desde la perspectiva hebrea, eso es algo verdadero. Si solamente existen en nuestras ilusiones, no es verdadero. Por más que nos esforcemos, no es verdadero, solamente es real en nuestra mente, pero la verdadera, lo que es verdad, es algo que sí se puede tocar, que sí se puede percibir, que podemos palpar. Bueno, empezaremos dando la definición del concepto de emet, que como decimos al español solo se traduce como verdad, pero ¿qué expresa o qué profundidad tiene esta palabra dentro del contexto hebreo en el cual fue escrito? Bueno, tengo aquí el sistema de las raíces. La palabra que tenemos aquí es emet, que hay que definir. Desde la perspectiva hebrea, la palabra emet viene de una raíz que está conformada por la letra mem y la letra nun. ¿Sí? Mem y nun. En el sistema de raíces pictográficas, que como ya mencionamos era el hebreo o el protocananeo más antiguo, de donde va a surgir ya el hebreo contemporáneo, era esta representación. ¿Sí? La letra mem en la antigüedad se escribía de esta manera, en donde tenemos la figura de las ondas del agua, y este pictograma va a servir para señalar cualquier fuente de agua como el mar, un lago, un río, y transmite en esencia la noción del agua, pero también hace alusión a cualquier líquido, cualquier líquido que pueda moverse. La segunda letra, que en el hebreo moderno es la letra nun, en la antigüedad se escribía de esta manera, que era la figura de una semilla que estaba germinando y transmitía la noción de una nueva generación o la generación que continuaba. ¿Sí? En esencia, la conjunción de estos dos pictogramas en el texto hebreo transmitía la noción de transmitir la herencia o transmitir la herencia a través de la sangre. La letra mem representa la sangre que se mueve en el cuerpo, y la semilla es la generación siguiente de una especie. Entonces era transmitir transmitir la herencia por medio de la sangre. Y en esencia esta raíz transmite la noción de especie y transmite la noción de firme o de firmeza. ¿Cómo podemos interpretar esta raíz? Bueno, imaginemos que nosotros tenemos tenemos una semilla de durazno, y esa semilla de durazno la ponemos en una maceta y continuamente la regamos y la cuidamos. Con el tiempo esa semilla se va a partir, y cuando se parta esa semilla va a empezar a levantar un retoño, ¿sí? Y ese retoño va a crecer, y con el tiempo, aunque nosotros no lo vemos, va a empezar a producir flores, y de las flores van a salir frutos, y ese fruto no va a ser una manzana, no va a ser una sandía, sino que va a ser que un durazno, ¿sí? Porque eso significa transmitir la herencia. Tenemos una semilla de durazno, el árbol que brote de esa semilla va a ser un árbol de duraznos. Si tuviéramos una manzana y sembramos la semilla, de esa semilla va a salir un árbol, y ese árbol nos va a dar manzanas, ¿sí? Porque van a transmitir su herencia a través del código genético. Hablando de otras especies, podemos hablar, por ejemplo, de un caballo. Tenemos un caballo, y el caballo se enamora de su esposa, y van a tener un bebé. Obviamente no va a salir un burrito, va a salir un potro, un caballo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque transmiten esa información genética,
¿sí? A través de su sangre. ¿Sí? Tenemos una gallina, tenemos un gallo y los dos se enamoran y la gallina pone un huevo. De ese huevo no va a salir una tortuga, sino que va a salir también un pollito, que con el tiempo va a crecer en gallina o en gallo. ¿Por qué? Porque están transmitiendo su herencia a través de la sangre. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene su esposa, se enamoran y cuando nace el bebé sale con los ojos del papá, o sale con el cabello de la mamá, o sale con la nariz, ajá, del papá. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre, ese líquido que se mueve en nuestro cuerpo, se van pasando los caracteres genéticos. Entonces, la palabra man en el texto de la raíz hebrea significa transmitir la herencia por medio de la sangre. De la palabra, de esta raíz, va a venir una palabra que en hebreo es min. Min significa especie, como aparece en el texto de la Torá, en Génesis capítulo 11, capítulo 1, en el verso 11. Le voy a leer el pasaje para que podamos ver qué es lo que trata el texto ahí, porque estamos definiendo el significado de la palabra emet y tenemos que ir a su raíz. Génesis capítulo 1 verso 11 dice: Vayomer Elohim tatche haaretz deshe ersev misri zera getzperi o seperi le mino. ¿Qué significa todo eso? Dice: y habló Elohim y dijo, haga brotar la tierra vegetación, tapse haaretz deshe, haga brotar la tierra vegetación y hierba que fructifique, una semilla, y luego un árbol que dé fruto, que haga fruto de acuerdo a su especie. Dice: Getzberi oze peri lemino. Lemino viene de min, que es especie, que haga un árbol que dé fruto de acuerdo a su especie. Tenemos un durazno, el árbol va a dar duraznos. Tenemos una manzana, el árbol va a dar manzanas de acuerdo a su especie. Entonces todo esto en la raíz nos transmite la idea de algo que es firme, algo que es seguro. Yo sembré un árbol de durazno, es muy seguro, no hay duda, al 100% es seguro, firme, que voy a cosechar duraznos. Si sembré una semilla de sandía, es seguro, firme, no va a fallar, que voy a cosechar sandías. Si tengo una vaca y un toro, es seguro que van a tener vaquitas. No va a fallar, es muy firme, es muy seguro. Entonces, de esta raíz, que es man, que es min también, que es especie, que es transmitir la genética, viene derivada la palabra emuná. Y de emuná podemos deducir los siguientes significados. De la palabra emet, la raíz. Min, especie, algo que es firme, transmitir por la herencia. En Génesis 1.11 aparece como min, que es de su propia especie. Y la definición de emet significa seguro, firmemente establecido, fiel, con completa seguridad, algo que es confiable, estable e íntegro. Entonces, cuando nosotros vemos el texto que dice Berad Gesed Ve'emet, la traducción solamente como verdad no alcanza a cubrir todo el espectro que el texto hebreo en la palabra emet quiere transmitirnos, sino que todo el espectro del significado de la palabra es algo que es seguro, algo que está firmemente establecido, fiel, confiable, estable e íntegro. Todas esas son las cualidades del concepto de la verdad. Algo que no cambia, algo que no varía, algo que no se transforma, algo que no sufre cambio.
No podemos pensar que vamos a sembrar un durazno y que en 2 generaciones ese durazno se va a convertir en un aguacate. No se puede, sino que generación tras generación tras generación el fruto va a permanecer de acuerdo a su especie. Entonces, cuando el texto dice que el carácter del Eterno es Rav Emet, significa que no va a cambiar, que su carácter va a ser firme, que su carácter está firmemente establecido, que es seguro, que Él es fiel, que Él es confiable, que Él es íntegro. No va a variar. Él es justo y su justicia no va a ser diferente. Lo que Él ha sido, lo que Él es y lo que va a hacer mañana no va a tener ninguna variación. Si la Escritura nos promete que Él es un Padre amoroso, con un amor entrañable, que es capaz de dar una calidez entrañable, paternal, no va a cambiar. Si dice que Él tiene tanta bondad, que Él tiene la capacidad de ser nuestro refugio, de darnos perdón, de darnos ese abrazo de calidez de un padre, eso no va a cambiar. Su carácter no se transforma. Pueden pasar 1, 2, 3, 1000 generaciones, dice el libro de los Salmos, y tu verdad por todas las generaciones. Y tu verdad, ¿sí? Ahí cuando dice verdad la palabra emet, dice tu verdad, lo que tú eres, tu carácter, tu amor, la compasión, la bondad, dices por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no hay manera de que el Eterno cambie en su carácter. Eso debería sorprendernos, porque si hay algo que caracteriza a los seres humanos es que el ser humano es diferente cada instante, pero el Eterno es íntegro. Él no cambia, Él no varía, Él es completamente seguro y está firmemente establecido. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de emet, de verdad, no estamos describiendo un concepto abstracto que tengamos que imaginarlo, sino que emet nos habla de que esta es una cualidad de la persona y de la identidad de Dios. Emet es la cualidad de la identidad de la persona de Dios. Es su carácter. Su carácter es ser seguro. El carácter de Dios es seguro. El carácter de Dios está firmemente establecido. Es confiable. Él es estable. Él es íntegro. Cuando decimos que Él es estable, a través del concepto de emet, decimos que Él no varía en sus resoluciones. Si Él dijo que nos iba a amar, que nos iba a proveer, que nos iba a bendecir cuando guardáramos sus mandamientos, podemos estar seguros que eso va a ser así, porque Él es confiable, Él es íntegro, Él no falla, Él no puede mentir, pero su verdad es absoluta y justa. Hay un pasaje en el texto de la Torá, en Deuteronomio 32:4, que podemos leer porque nos habla acerca de esto. Atzur ta'amim po'olo, kihol de'achav mishpat el emunah, be'ein hadel tzadik beyashar'u. La traducción dice: Él es el fuerte y su trabajo es perfecto, y todos sus caminos son juicio.
el emuná. Y en este texto encontramos la palabra emuná, que está emparentada con la palabra emet, que vienen de la misma raíz. El emuná significa Dios de fidelidad. Dios de fidelidad. Ein rebel dice, y no hay nada torcido en él. Tzadik beyashar u, recto y justo es él. El fuerte, su trabajo es perfecto, porque todos sus caminos son juicio. Él es Dios fiel y no hay en él nada torcido. Tzadik beyashar u, él es recto y justo. Entonces ese es el carácter del Eterno. Cuando hablamos de emuná, nos referimos a algo que es íntegro, algo que está completo, algo que es firme y fiel, algo que es verdadero. Y dice que todo esto es el carácter del Eterno. Todos sus trabajos son perfectos. Todas sus obras se hacen con rectitud, se hacen con justicia. Y Él es fiel. No hay nada torcido en Él. La palabra rebel significa como algo que se torció, algo que perdió su esencia, algo que cambió, algo que se ha trastornado. Pero dice, en Él nada hay torcido porque Él es recto y justo en todo lo que hace. Entonces, esa es una de las características que el Eterno tiene, que Él es seguro, que Él es confiable, que Él mismo es la expresión completa de la verdad. El hombre busca la verdad en la ciencia, en las artes, en las cosas, pero la única verdad que no transmuta su esencia, que no cambia, es el Eterno mismo, es su propia persona. Y no cambia en ser el Dios compasivo, el que tiene un amor entrañable por cada uno de nosotros, el que nos abre el muro para que podamos entrar, para poder conocerlo a Él, el que nos da el abrigo de la calidez de un hogar, el que siempre está pendiente para abrigarnos con sus alas. Y eso nunca va a cambiar, porque Él es así. Él es inmutable. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer acerca de cómo acercarnos al carácter del Eterno, al carácter amoroso que el Padre Celestial tiene para nosotros, ese carácter que no cambia, que no transmuta. Bueno, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo logramos tener una comunión plena con Él? Texto de Deuteronomio 7:9. Beyadachta ki Adonai Elohecha hu Elohim האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו אלף דור. לאלף דור. Y esto se traduce como: y tú tienes que conocer que Adonai, tu Elohim, Él es Elohim verdadero, o Él es Elohim íntegro, que guarda el pacto y que guarda la piedad para los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, toda esta riqueza del carácter del Eterno, cuyo carácter es que no cambia, que permanece en amor, en piedad, en compasión, solamente se puede acercar a nosotros cuando nosotros guardamos sus mandamientos con integridad. Dice, Él guarda, dice el texto que acabamos de leer, dice, Shomer Averit Be'achesed, Él guarda el pacto y la compasión. Le Ojabav, para los que le aman a Él. Ule Shomerei Mitzvotav, y los que guardan sus mandamientos.
Eso es todo el carácter del Eterno, lo que Él es, su esencia que no cambia, que permanece firme, que es confiable. Solamente puede revelarse a nuestra vida cuando nosotros aprendemos a amarlo a Él, cuando aprendemos a guardar sus mandamientos. Amarlo desde la perspectiva de la Torah no significa sentir una emoción en la mente, no significa sentir una sensación aquí en el estómago, que algo se mueve. Amar o amor no son los nervios que hacen que te suden las manos. Eso es pasión. Pero amor significa le shomerei mitzvotav, guardar sus mandamientos. Podríamos decir, nosotros amamos al Eterno porque sentimos cosas y nuestra mente nos dice cosas y nuestro estómago algo nos dice. Eso no es amor. El amor hacia el Eterno es cuando guardamos sus mandamientos, cuando entendemos lo que Él pide de nosotros y cuando empezamos a guardar sus mandamientos, así sea el más pequeño que nosotros encontramos en la Torah, entonces el Eterno puede revelarnos su carácter, el carácter que no cambia, que se transmite de generación en generación, que es de una sola especie su carácter, que no hay nada que se compare a él, su carácter compasivo, su carácter de calidez amorosa, su carácter que nos abre el muro para acercarnos a Él y ser sanados y ser fortalecidos, y Él sana nuestras heridas, Él cambia nuestra manera de vivir, pero todo eso es cuando guardamos con integridad sus mandamientos. Con todo esto podemos deducir que la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Es una muy buena pregunta. Hay un pasaje en el texto de Mishlei Shlomo, las comparaciones de Salomón, que voy a invitar a que leamos juntos. Y este pasaje aparece en Proverbios 16:6. El proverbio empieza diciendo: Behesed de emet. ¿Escuché? Behesed de emet. Son los dos atributos del carácter del Eterno, con el que termina Éxodo 34:6. Berad Gesed de Emet, y grande en bondad y verdad. Y esos dos atributos del carácter del Eterno aparecen en este proverbio. Begesed de Emet, Yehupar, sí. Bejesed Behemet Yehupar Rabón. Dice, la palabra Yehupar viene de Kafar. Kafar significa cubrir, significa pagar, significa romper un contrato. Dice, y en la bondad y la fidelidad se pagará toda iniquidad. Al texto español dice, con misericordia y verdad será reconciliado aquel que había pecado. Es decir, esos atributos que el Eterno tiene en su persona nos hacen libres de las consecuencias del pecado. ¿Sí? El ribón, como ya lo explicamos anteriormente, el ribón es cuando un hombre torció su camino. ¿Sí? Cuando alguien conocía el mandamiento, que era un mandamiento recto, que tenía que ir por una sola senda, y el hombre se desvió del camino. Ese es ribón, cuando se fue lejos, cuando dejó el camino correcto. Entonces dice, en la Bejesed Behemet, en la bondad y en la verdad, Yehupar, será cubierto la iniquidad. En la bondad del Eterno y en su verdad. Pero que incluye la verdad del Eterno, nuestro arrepentimiento. Entonces, cuando sabemos que nos desviamos del camino y decidimos regresar a los mandamientos, guardando sus mandamientos, obtenemos
la bondad de Dios, obtenemos su misericordia, su verdad, esa verdad que nos dice que Él es un Dios amoroso, un Padre celestial bondadoso, que nos abre la puerta, pero solo la abre cuando nosotros llegamos a tocar la puerta. Y cuando llegamos a tocar la puerta es porque estamos dispuestos a vivir en sus mandamientos, en su palabra, y entonces Yehupar Rabón, nuestra vida pasada de errores, los errores que hemos cometido serán cubiertos, serán pagados, habrá una reconciliación. El texto sigue diciendo Ubeyirat Hashem Zurmera, y es Ubeyirat Hashem, y en la obediencia, en el miedo, sería como en el respeto hacia Adonai, nos apartaremos del mal. Entonces, Él nos da Gesed Behemet, nos da su bondad y su confianza, su firmeza. Y eso nos va a purgar, nos va a pagar todo lo malo que hicimos. Pero nosotros tenemos que vivir en un temor reverente y apartarnos del mal. Volvemos a repetir el pasaje. Begesed Behemet Yehuvah Rabón. En la bondad y la verdad, esos son atributos del Eterno, se va a cubrir toda iniquidad. Eso lo hace el Eterno porque es bueno y porque es bondadoso y porque nos ama. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Ubeyirat Hashem Zurmera. Y en el temor reverente al Eterno nos apartamos del mal. Él en su bondad nos perdona y nosotros nos alejamos del mal para ya no volver a cometer los mismos errores, las mismas transgresiones que habíamos cometido. ¿Qué podemos resumir en todo lo que hemos visto? La palabra Emet como atributo del carácter, como expresión de la identidad del Eterno, lo hace a Él alguien confiable, lo hace a Él alguien estable y alguien íntegro en sus palabras, en sus promesas, en su amor. El amor del Eterno no cambia. Puede cambiar la generación, puede venir otra generación diferente a la de nosotros. Su amor permanece para siempre. Y Él nos ama cuando nosotros le amamos a Él y guardamos sus mandamientos. Guardando sus mandamientos, podemos estar seguros de que su bondad y su fidelidad cubren nuestros errores. Y cuando Él ha cubierto nuestros errores, nosotros tenemos que vivir en temor reverente para apartarnos del mal. ¿Qué nos dice todo esto? Que el Eterno no cambia, que su amor es infinito. Usted y yo un día no vamos a estar aquí sobre esta tierra, pero la siguiente generación, de nuestros hijos, de nuestros nietos, ellos van a poder disfrutar también y conocer el amor y la bondad del Padre Celestial. Él es firme, Él es confiable, Él nunca cambia, porque Él siempre es fiel, de generación en generación y por la eternidad. Amén de amén.